Siguen las reacciones por la entrevista del superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aquí en Noticias Caracol, concedida a nuestro director Juan Roberto Vargas. Uno de los temas que más despierta atención entre los usuarios es el del uso de los datos personales en las plataformas digitales, que los usan sin control alguno y para todo tipo de fines. Para conocer mucho más de este tema nos acompaña a esta hora Jeffrey Garavito. Él es ingeniero de sistemas, especialista en informática forense. Bienvenido, Jeffrey, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Me alegra que esté con nosotros para tratar de entender un poco más este tema. Hablemos, por ejemplo, Jeffrey, del panorama actual. ¿Cuál es el uso que le están dando en muchas ocasiones, digamos, a los datos personales que se entregan en las plataformas digitales? Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta y es que los datos personales que nosotros entregamos en las redes sociales se deben ajustar a una política de uso de ese tratamiento de datos personales. Y nosotros muchas veces no leemos esa política y estos datos terminan siendo compartidos a empresas de publicidad, a empresas que compran esos datos o esa información nuestra que le estamos compartiendo a las plataformas digitales. Por eso termina llegándonos spam, termina llegando correos electrónicos, promociones de las cuales no hemos autorizado. Claro, y esto se empieza también, se habla incluso de que hay una especie de comercialización de todos estos datos y que se adquieren, y muchas veces las plataformas lo que hacen es que los venden a estas centrales que tienen todos estos datos y así se comienzan a distribuir en distintas empresas para así canalizar como ese tipo de publicidad. Sí, por eso es que muchas veces nosotros recibimos llamadas, correos electrónicos, información ofreciendo productos, bienes o servicios de los cuales nunca nos hemos inscrito para recibir ese tipo de datos, y a veces se vuelve hasta cansón por parte de ciertas empresas en las cuales están obteniendo nuestra información. Pero eso se debe precisamente a que nosotros no protegemos la información o nuestros datos personales y estamos autorizando a muchas aplicaciones, a muchas plataformas sin conocer su política de tratamiento de datos personales y los estamos entregando. Entonces, hay una responsabilidad tanto de las aplicaciones como responsabilidad de nosotros como usuarios. Claro, para quienes no lo saben, ¿cuáles son los datos personales que se están utilizando? ¿Qué tipo de datos son, Jeffrey? Bueno, recordemos que en Colombia nosotros hablamos a partir de nuestra ley 1581 del año 2012, de la ley de protección de datos personales. Nosotros hablamos que los datos personales son toda esa información que está asociada a una persona, que puede permitir su identificación, que puede permitir su lugar de residencia, su trayectoria académica, laboral, profesional, puede inferir quién es esa persona. Esos son los datos personales, incluyendo hoy en día la información biométrica. Todo nuestro rostro, nuestra voz, es información que permite identificar a una persona, y esa información biométrica también está en muchas aplicaciones. Claro, acá hay un tema también, Jeffrey, y es que hay cierta responsabilidad por parte de todos nosotros, los usuarios. Yo creería que esto además se incrementó y se acrecentó en medio de la pandemia, cuando el uso del celular y de distintas plataformas también de conexión y de otro tipo, pues agilizando un poco la vida desde lo digital, pues comenzaron también a pedir todos estos datos. Y uno lo que hace, y creo que este ejemplo habla también de muchos de los usuarios, es que uno simplemente descarga una aplicación, le dice cómo quiere entrar, rápidamente se conecta con Facebook o con algún tipo de red social o a través del correo, se enlazan los datos y simplemente se entra. Es decir, no hay una vigilancia real tampoco por parte del usuario. Sí, mire que, digamos, plataformas de redes sociales que son las más utilizadas en Colombia, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, etcétera, plataformas que llegan a tener más de 31, 35 millones de usuarios en Colombia, pues contienen casi que la mayoría de información de nuestros datos personales porque nosotros se los hemos entregado. Como tú nos dices, efectivamente hay personas que utilizan las plataformas para autenticarse en otras aplicaciones para evitar el uso de una contraseña, el uso de un usuario, y enlazan todo. Cuando nosotros aceptamos que la empresa o la red social comparta nuestros datos personales con la otra aplicación, ya estamos filtrando unos datos de manera autorizada y consciente, porque pues le estamos dando aceptar en nuestra red social. ¿Qué ha estado pasando, por ejemplo, en Colombia? Hablemos del caso puntual de nuestro país para poner en cintura todas estas redes y pues efectivamente proteger los datos.
La Superintendencia de Industria y Comercio desde hace bastantes años ha venido poniendo en cintura y avisándole a estas entidades o a estas redes sociales que deben proteger los datos personales en Colombia. Desde el año 2012, nuestra ley de habeas data exige la protección de datos personales y se creó pues todo un registro nacional de bases de datos en los cuales no solamente las redes sociales, sino cualquier persona debe informar sobre cómo está haciendo la recolección y el tratamiento de estos datos personales. Y ese tratamiento es un tratamiento bastante complejo en donde la empresa que recolecta esta información debe mantener unas políticas claras que deben ser informadas al usuario. Mira que Facebook nos dice a nosotros desde el principio unas políticas grandísimas de tratamiento de datos personales y pues muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de leer completamente ese tratamiento. Pero ya la superintendencia ha venido trabajando desde el año 2012 hasta la fecha en varias comunicaciones y en varios informes que han salido sobre el tema de la protección de los datos personales. Claro, sobre esto, Jeffrey, digamos, esta protección real y efectiva de los datos es responsabilidad de regularse desde cada país o debe legislarse, digamos, en cada uno para ver qué sí se permite y qué no. Y lo que se conoce también como que a la luz de cierto caso que se presentó en otro lugar, por poner un ejemplo, en un país, en Europa, y acá se comienza a legislar similar a eso. Sí, eso va por cada uno de los países. Recordemos que las normas y las leyes son autónomas en cada uno de los países, a pesar de que tengamos algunos tratados internacionales en donde gracias a convenios nos hemos adherido. Por ejemplo, en este tipo de casos tenemos el convenio contra la cibercriminalidad, que ese es nuestro convenio de Budapest, que fue firmado en el año 2001 y que Colombia ratificó en el año 2020. Sin embargo, pues el tema de la política de tratamiento de datos personales es responsabilidad de cada país. En Europa, por ejemplo, gracias al Reglamento General de Protección de Datos que nació en el año 2018, obligó a la mayoría de todas estas redes sociales que no tenían jurisdicción o sede física en Europa a que mantuvieran y cumplieran con este reglamento, so pena de ser retirados de estos países, de toda la Unión Europea. Entonces, pues a estas empresas les hace más fácil cumplir esa reglamentación que salir de tantos países al mismo tiempo. Esto es un problema global, sin duda. En el caso de las redes sociales, ¿cuáles son las preocupaciones frente a redes como Facebook o TikTok? Que usted ya las venía también mencionando, Jeffrey. Bien, hay un problema grande y es el uso de autenticación o datos personales de carácter biométrico, ¿sí? El uso de nuestra imagen, el uso de nuestra voz, porque tenemos, gracias a sistemas de inteligencia artificial, hoy hablamos del deepfake o de engaño profundo, en donde se puede recolectar bastantes datos o información, videos de personas, de periodistas, de TikTok, de personas que suben muchos videos a las redes sociales y gracias a procesos de inteligencia artificial se puede falsificar una conversación, se puede falsificar una reproducción, unas palabras. Entonces eso genera mucho temor en cierta comodidad que puedan utilizarse esos datos. Y adicionalmente, pues, ¿qué pasa? También hay mucha información que están en estas redes sociales y hemos visto filtraciones durante los últimos años, inclusive hace un poco de tiempo, un par de meses hacia atrás, se habló de una filtración de datos que sufrió Facebook. Entonces, se vuelve complejo y preocupante para el usuario en dónde están nuestros datos y qué puede pasar si una persona ciberdelincuente obtiene esa información y con esa información puede hacerse pasar por mí, puede suplantarme ante el banco, puede suplantarme ante mi familia, puede suplantarme ante mis amigos. Es una gran preocupación. Claro, y en el caso de Google, por ejemplo, donde se tienen mails, pero también se pueden crear, digamos, nubes gigantescas con archivos y demás. ¿Cómo está ese tema en Google? Bueno, todas estas empresas de carácter internacional, como las que hemos hablado anteriormente, y todos los servicios en la nube, a diario están trabajando para mejorar sus procesos de ciberseguridad, para manejar sus procesos de seguridad informática y
llevar al usuario o a la persona que está utilizando estos servicios a garantizarle un máximo nivel de seguridad. Y por eso es que se han venido habilitando muchas características, como por ejemplo la autenticación de doble o triple factor, en donde no basta con un usuario y una contraseña, sino que tenemos que tener un token físico o un token digital para poder avalar los ingresos a esos datos o a esta información que está reposando en la nube. También autenticaciones aleatorias a través de correos electrónicos y bueno, una cantidad de requerimientos de seguridad de la información que van a ser útiles para el usuario final. Entonces, todas estas empresas, a pesar de que tienen grandes cantidades de información, también los estados y los países han venido poniéndolas en cintura para que vayan garantizando esa protección de datos personales. Entonces, vamos avanzando, las empresas van generando nuevos y mejores procesos, pero lo importante es que los ciudadanos y los usuarios también tengamos garantías y claridad de esa seguridad de la información que debemos respetar y debemos tener claro que no podemos estar aceptando políticas sin leerlas y sin saber qué va a pasar con nuestros datos personales. Claro, y otro punto muy delicado, Jeffrey, uno podría venir a decir es el del manejo de los datos de los menores de edad, que muchas veces son sus padres quienes abren cuentas, los mencionan, están vigilando sus redes, pero pues sin duda están compartiendo sus datos. Sí, hay un tema bastante complejo y es que las redes sociales en su mayoría solamente aceptan personas o jóvenes a partir de los 13 o 14 años en la mayoría de países. Estamos hablando de todas las redes sociales. Es decir, que su uso antes de los 13 años o 14 años no es permitido por las redes sociales. Y entonces los padres están vulnerando esa privacidad de los datos de los menores, esos datos biométricos, ese registro de la información de ellos, publicándola en las redes sociales, incluso creando cuentas con fechas falsas. Esto viola las políticas de tratamiento de datos y las políticas o reglamentos de las redes sociales y muchas veces estas redes bloquean estas cuentas cuando no cumplen este reglamento. Muy bien, pues es el llamado también que está haciendo, los anuncios que está haciendo también la Superintendencia de Industria y Comercio para regular todas estas plataformas digitales que están haciendo usos aparentemente desmedidos de los datos de millones de colombianos en las redes sociales. Es Jeffrey Garavito, ingeniero de sistemas y especialista en informática forense. Gracias, Jeffrey. Gracias, un saludo a todos.